Vamos a hablar esta noche de literatura y felicidad, un asunto sobre el que hemos conversado brevemente alguna vez, y acá hay un trabajito que tiene por objeto examinar este asunto con un poquito más de orden, ¿no? Podríamos empezar diciendo que la finalidad permanente de la literatura es la presentación de destinos. ¿De qué otra cosa se nutre la literatura sino de la exposición ante el lector de unos destinos? El destino de Ulises, el destino de Martín Fierro. Ahora bien, estos destinos difieren. Algunos son infelices, otros son paradójicos, otros son dichosos. La presentación de una dicha, la presentación de una felicidad es un don raro, es un goce raro en el arte. Raro en las dos significaciones de la palabra, ¿no? En la de inusual, porque se presenta pocas veces, y en la de valioso o curioso. Lo que quiero decir es que no es tan fácil contar un cuento en donde uno revele cuán feliz es un señor o una dama. Yo creo que todos queremos ser felices y el aludir a felicidades ajenas o entreverlas ya es algo. Es como una cortesía que los autores tienen a nuestra esperanza. Una cortesía del escritor, presentarnos un destino dichoso. Y muchos escritores han intentado esa cortesía y sin embargo muy pocos lo han conseguido. Y el propósito de esta pequeña charla es llamar la atención sobre lo difícil que es presentar un destino dichoso en un libro. Parece, además, un poco desalentador el afirmar que la felicidad no es menos huidiza en los libros que en el vivir, ¿no? Es difícil hallar la felicidad en lo que llamamos la vida real y también es difícil hallarla en el arte. En realidad, hemos dicho aquí muchas veces que no hay un gran arte satisfecho, porque el poeta parece que siempre ha perdido algo. La gran poesía alude a lo perdido, la juventud, el amor, la esperanza, un sueño, en fin. Y así, por cantar acerca de lo que no se tiene, es probable, ha dicho alguien, que una raza de inmortales no pudiera ejercer la literatura, porque si uno escribe acerca de lo que no tiene y acerca de las vidas que no va a vivir, resulta ser que un inmortal, más tarde o más temprano, va a ser capaz de vivir todos los destinos. Y entonces, ¿para qué inventarlos? ¿Para qué escribirlos? Si uno mismo va a ser, en algún momento, Ulises o Martín Fierro. Algún día uno será el marido de una mujer paciente de Ítaca y algún día será un gaucho pendenciero. Estamos siguiendo una nota muy hermosa de Jorge Luis Borges. Y ahí lo cito textualmente. No lo cito textualmente. Habla de este asunto y cita esta colección que se llama Las 100 mejores poesías de la lengua castellana, una antología de Marcelino Menéndez y Pelayo. Y dice Borges que uno puede buscar a ver cuál de esos 100 poemas, cuántos de esos 100 poemas presentan destinos dichosos. Y lo primero que uno ve es que son poquísimos. Y lo segundo, y más desalentador todavía, es que el esfuerzo por presentarnos destinos venturosos no es coronado por el éxito. Y llama la atención Borges acerca de un verso que todos conocemos, que es Oda a la vida retirada. Este verso lo usamos para muchas demostraciones, de Fray Luis de León. Suele ser utilizada para cantar el envido. Los jugadores de truco lo conocen bien, porque qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido. Envido. Bien. El manifiesto propósito de esta poesía es la descripción de un estado de felicidad. Y no lo logra. Se distrae en la descripción y más bien, o se distrae de la descripción, y más bien el estado de felicidad parece consistir únicamente en la ausencia de calamidades o en la ausencia de catástrofes que a otros les ocurren. Por ejemplo, no es mío ver el lloro de los que desconfían. Bueno, está pintando un estado indeseable, a saber, el lloro de los que desconfían, y dicen, esto no lo tengo yo. No está describiendo lo que tiene, la felicidad que tiene, sino la desdicha que no tiene. Un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Pone olvido de las cuestiones políticas, de las intrigas palaciegas. No las tiene el tipo. Pero ¿dónde está la verdadera felicidad? Bueno, después está otra tendencia poética que es la de describir siempre la dicha como pretérita. Casi toda descripción de la felicidad es pasada y nunca actual. Cito, ¿dónde están, qué se ficieron ahora que se perdieron los infantes de Aragón? ¿No? Es lo mismo que habrá sido esa barra bravucona de los Ponces. Es decir, qué felices que éramos antes y ya no. El Ubitzum, así se llama, ¿no? Y en realidad eso de ubicar la felicidad en las lejanías del espacio y del tiempo es un achaque universal. Hay sí, en la antología de Marcelino, Menéndez y Pelayo, un romance que todos ustedes conocen, el romance del conde Arnaldos. Y ahí todo consiste en la felicidad de haber visto un barco con un marinero cantor, un mástil y un pájaro. Y uno no es que crea en la aventura del conde Arnaldos cuando vio ese barco, sino que lo que sí creemos es en la felicidad del coplero que la está festejando, en la felicidad del poeta cuando canta eso, no tanto en la felicidad del pobre Arnaldos, que después de todo vio un barco, ¿no? Borges recomendaba la descripción de un estado, decía esto, si ustedes quieren describir bien un estado de infelicidad, describir cómo un tipo le está yendo muy mal, el consejo es señalar una felicidad muy pequeña como la mayor. Y utiliza él el ejemplo de un cuento donde el autor, que no es él, para contar cuán mísera era la vida de los habitantes de un barrio, cuenta un episodio que es que uno de los vecinos tiene un pequeño catalejo y el barrio está revolucionado y todos lo visitan y lo felicitan y miran el catalejo, y el lector, la sensación que recibe es la siguiente: qué vida miserable deben tener estos tipos cuando el hecho de que uno solo de ellos posea un catalejo es visto como si fuera un verdadero milagro. Bien. Ahora bien, ¿cómo solicitar de los literatos versiones minuciosas de la felicidad cuando las religiones, cuyo quehacer después de todo es edificar paraísos, edificar cielos, pero no lo logran o lo planean con escasa fortuna, ¿no? Algunos teólogos dicen, cito teólogos, el felicísimo estado de los justos es que verán a Dios cara a cara y ajenos a toda molestia vivirán en duradera alegría. Descripción de un estado de felicidad como la de estar ajenos a toda molestia no es muy tentadora que digamos, ¿no? Sin contar con que la palabra alegría está de un lado y de otro de la definición. Reemplace alegría por felicidad y dice, la felicidad es una duradera felicidad. Bueno, otro teólogo dice, los bienaventurados verán a sus allegados en el infierno, pero sin sentimiento alguno de lástima. Bueno, he aquí
uno de los grandes problemas a la hora de edificar paraísos. ¿Cómo puede ser uno feliz si el hermano está sufriendo en el infierno? Sigamos adelante con otros paraísos que no parecen muy tentadores. Aquí hemos hablado muchas veces del Valhalla, de los vikings, donde se la pasan combatiendo de la mañana a la noche. Bueno, eso era bueno para los vikings, pero yo no quisiera ir a ese paraíso. Tampoco quisiera ir a cualquiera de los cielos que tenían los aztecas, donde al parecer no había goce alguno. Se cuenta que Moctezuma, ante la presencia de los españoles, concibió la idea de esconderse en el mundo subterráneo, en el mundo de los muertos. Y mandó entonces a unos emisarios a que fueran a ver qué cosas había en el otro mundo. Y los emisarios regresaron y le dijeron: usted temblaría de miedo si estuviese allí. Claro, bueno, el oyente suspicaz pensará que en realidad los enviados de Moctezuma no fueron al otro mundo, sino que se quedaron holgazaneando por ahí, qué sé yo. Más tentador es el cielo de los musulmanes, del que Borges dice que parece imaginado por compadres, ¿no? Porque ahí cada seguidor del profeta era señor de 72 huríes y 80.000 servidores. Bien. No sé si me gusta el paraíso de los doctores, que dicen que no hay cosa alguna en el cielo, sino tan solo sus nombres. Debe ser un lugar muy insatisfactorio. Tampoco es satisfactorio el nirvana, ese apagamiento, esa extinción, esa ausencia del yo. Aquí hemos dicho muchas veces, respecto a esto de la dificultad de presentar adecuadamente destinos felices, hemos hablado muchas veces del razonamiento según el cual la tristeza es más fuerte que la felicidad. El cuento, el hermano muerto y la obtención de la lotería el mismo día, ¿no? Producen siempre una sensación triste. Esto lo decía Byron, que dice: el recuerdo de algo triste sigue siendo triste. Y el recuerdo de algo alegre también es triste, porque lo que era alegre ya no está. Así que prevalece siempre la tristeza y la desdicha. Yo creo, modestamente, que haría un agregado de última hora, que me parece una buena solución a este asunto. No sé si una solución literaria, pero sí una solución filosófica, de segundo orden, pero filosófica. Yo creo que la felicidad está relacionada con la comunión y la tristeza con la soledad. Yo las pondría en términos de soledad y de comunión, de soledad y de compañía. La soledad tiene muchas formas. Que no te entiendan es estar solo. No poder comunicar es estar solo. No poder relacionarse con el otro es estar solo. No encontrar un lenguaje común que nos permita aludir a las mismas cosas es estar solo. Pirandello decía siempre que nadie conocía a nadie porque negaba la posibilidad de que hubiera un código que nos permitiera comunicarnos. Y él sospechaba que los códigos que habíamos inventado eran siempre insuficientes. Sábato dice que la comunión solamente se da en el mundo como chispazos, como efímeros puentes, es decir, que nos conectan por un rato nomás con el otro, nos hace salir de esta condición de islas que tenemos en general. Yo lo que me atrevo a agregar es esto que me parece que se cae de maduro. Para un escritor, presentar un estado de felicidad no debe ser buscado bajo la forma de la alegría o de la satisfacción de algún apetito.
No, no, sino más bien como un fenómeno de comunicación, como un fenómeno de comunión, que es una palabra más linda, ¿no? Eso solucionaría al menos algún problema de nomenclatura. Después, encontrar la comunión es tan difícil como encontrar la felicidad. Pero se relaciona esto también con una frasecita que decía el teólogo cuando contaba el estado de los bienaventurados, cuando gozaban de las dichas del paraíso, mientras por una ventana espiaban a sus amiguetes del barrio que estaban en el infierno y no les daba ninguna cosa. Esa felicidad no vale un pucho de tabaco negro. La felicidad que habremos de buscar es una felicidad compartida. Y esos bienaventurados me hacen recordar al 1% de la población que en estos días de capitalismo salvaje poseen el 99% de los bienes. Y no solo no les importa que sus amiguetes de la infancia estén sufriendo en el infierno. Casi diría yo que esa bienaventuranza es hija de los sufrimientos que los otros tienen en el infierno. Yo no quiero esa felicidad y los convido a todos ustedes a que tampoco la quieran. Porque una felicidad que presupone o se basa o se edifica en el sufrimiento ajeno no sirve. Y más todavía, le diré, una felicidad que requiera no percibir el sufrimiento del otro, que requiera construir una pared para no ver, una felicidad que se autoabastezca, aún sin dañar a nadie, pero tampoco sin condolerse, es una felicidad que convido a todos a no elegir y a preferir una desdicha en comunión, que a lo mejor de algún modo secreto empieza a parecerse a la felicidad. Hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar La Felicidad, pero no la felicidad de Palito Ortega, sino la otra de que hablábamos recién, A Felicidade, de Vinícius de Moraes, que la escucharemos por su autor, por Vinícius, y por está Toquinho también y María Creusa, ¿no? Así es. Toquinho, Vinícius, María Creusa, La Felicidad.